Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de marzo de 2018 y esto es La Contracrónica. Bien, queridos oyentes, tenemos hoy Contraportada, la revista de libros de este vuestro programa de La Contracrónica. Pues hoy tocan los libros, ya sabéis, cada 2 semanas hablamos de libros en La Contracrónica. Bueno, yo no hablo de libros, habláis vosotros. Bueno, sí hablo un poco porque cada libro me gusta comentarlo, especialmente si lo he leído y mucho más, y además de haberlo leído me ha gustado muchísimo. A veces incluso me enrollo más de la cuenta. Voy a intentar no hacerlo hoy para que me dé tiempo a meter en más libros. Aproximadamente, ya sabéis, los habituales que suelen entrar a unos 6, a veces 7 libros. Si los libros son muy buenos solo entran 5, pero vamos, entre 5 y 7 libros entran todas las contraportadas. Vendrían a ser unos 15 libros aproximadamente al mes, lo cual no está nada mal. Es casi imposible leerse 15 libros al mes, pero bueno, al menos hay que intentarlo. Bien, participar en este programa, ya lo sabéis, es tremendamente sencillo. Simplemente hace falta mandar una nota de voz al siguiente teléfono. Es el 690 82 7909. Repito, 690 82 7909. En el caso de que no tengáis un teléfono móvil español, porque estáis en Colombia o en Argentina o en México, en Ecuador o donde sea, tenéis que poner delante más 34, que es el código internacional de España. Entonces el mensaje de voz de aproximadamente 1 minuto me llegará sin contratiempos y, llegado su momento, porque todos los mensajes tienen su momento, pasará al programa. Muy bien, queridos amigos, pues vamos directos a la contraportada. Empezamos hoy con César, que nos trae un ensayo histórico francamente bueno, realmente bueno. Os lo digo ya de antemano porque es de estos libros que me extrañaba que no hubieran aparecido por la contraportada, a pesar de que venimos haciéndola desde hace, digo venimos porque la hacemos entre todos, desde hace ya más de un año, y estaba esperándolo porque es un libro relativamente reciente y además extraordinario. Hola, buenas. Hoy me gustaría recomendaros un libro, una biografía o un ensayo biográfico de Simon Sebag con el título de La corte del zar rojo. Es un libro extenso y creo que bastante objetivo sobre toda la vida de Stalin y la gente que estuvo a su alrededor, así como de la Unión Soviética de esa época. Mi recomendación de hoy. Muchas gracias. Os decía antes del mensaje de César que La corte del zar rojo era un libro relativamente reciente, sí, relativamente reciente. Es del año 2004, cuando se publicó en español. Me parece a mí, claro, para mí es reciente porque lo sigo teniendo y de vez en cuando lo consulto, pero vamos, que es un libro de este siglo al menos. Es un libro que podéis encontrar sin ningún problema en las librerías y que, bien, muchísima gente a estas alturas ya ha leído, sobre todo los interesados. Su autor es Simon Sebag Montefiore, por si queréis ir a buscarle por su nombre completo. Y la verdad es que es un libro que es de obligada lectura para cualquiera que se adentre en el estudio de la Unión Soviética, si lo digo, no solo de Stalin, sino de la Unión Soviética en general. Si hubiera que escoger una bibliografía sobre la Unión Soviética, si me encargasen alguna vez, no lo han hecho nunca, pero si me encargasen una bibliografía sobre la Unión Soviética, qué sé yo, 10 libros, o sí, 10 libros, sería libros fundamentales para conocer la Unión Soviética, yo incluiría este, como parte de casi la vida privada, por lo menos la vida privada de los dirigentes. Simon Sebag es un periodista, no es un historiador, o no lo era por lo menos cuando escribió este libro, hoy ya se ha convertido en historiador, es británico, y él estuvo destinado al parecer en Rusia. Es lo que investigué un poco sobre él cuando leí este libro. Estuvo destinado allí y se aficionó, fue corresponsal de guerra, por lo visto, se aficionó a la historia rusa y al propio país, que conoce bastante bien. Empezó a interesarse por la historia de los rusos, por la cultura del lugar. Es decir, lo que debe de ser un corresponsal en toda regla, que en lugar de tratar de conocer todos los bares de la ciudad, trata de conocer todas las buenas librerías de la ciudad. A mí esos corresponsales sí que me representan porque terminan al final siempre escribiendo buenos libros sobre el lugar y aportando esa visión original del extranjero. Muchas veces los extranjeros nos muestran nuestro propio país de una manera mucho más desprejuiciada de como lo hacemos nosotros mismos. De ahí que, por ejemplo, en España tienen mucha fama los hispanistas, que suelen ser casi todos ingleses y norteamericanos,
pero también hay hispanistas franceses, y la verdad es que tienen esa apreciación o lo ven desde fuera. Ellos, decir, en una palabra, ellos han elegido estudiar la historia de España, cosa que los españoles casi la estudiamos por obligación. Ahora ya ni eso, porque en los colegios, como bien sabéis, el nivel de los estudios de historia ha bajado bastante. Bueno, pues en el caso de Simón Sebag, él decidió estudiar por su propia cuenta la historia de Rusia porque en Gran Bretaña no le habían obligado de niño, y se puso muy a fondo con ella. Tiene también, aparte de de la corte del Zar Rojo, tiene una biografía de Catalina la Grande, y hace un par de años, sí creo que fue en el año 2015 o 2016, sacó una historia completa de los Romanov, que, como bien sabéis, es la dinastía de zares que marcó la historia de Rusia, su última gran etapa de la historia del Imperio ruso, que va desde principios del siglo XVII hasta principios del siglo XX, es decir, 3 siglos en los que Rusia pasa de ser un rincón perdido de Europa del Este, de la que nadie se acuerda y nadie tiene en cuenta, se transforma en una potencia importantísima, que es lo que era cuando se produce la Revolución de Octubre, bueno, la de febrero, que es la que destrona al zar, y después la de octubre. Bien, volviendo sobre este libro, en la corte del Zar Rojo, Sebag empleó una metodología mixta, es decir, por un lado tiró de archivo, como cualquier historiador, fue a los archivos que en el año 2000, en la Unión Soviética, desclasificaron muchos papeles. En concreto, el material del estalinismo desclasificaron muchísimo, y fueron historiadores o gente interesada, como el caso de Simón Sebag, fueron como las abejas van a la miel, directos a ver qué podían sacar de allí, qué relato podían construir. Según tengo entendido, parte de esos archivos se volvió a clasificar de nuevo. La nueva era Putin, ya decidió que se había revelado demasiado sobre las miserias de la Unión Soviética y que quizá algunas había que volverlas a tapar. Por suerte hubo tiempo para que unos cuantos especialistas se metiesen en harina y escribiesen libros como este. Eso es una parte de su metodología, digamos la parte más histórica. Y por otra, realizó una serie de entrevistas con gente que había pertenecido al círculo privado de Stalin, que eso es más una metodología periodística. Pues voy a encontrar algo de memoria viva, la que quede. No eran muchos, porque estamos hablando de este libro, pues si salió en español en 2004, saldría en inglés en 2003, y se escribiría entre 2001 y 2002. Es decir, que los que 50 años ya después de la muerte de Stalin, los que le conocieron, los que pertenecieron a su entorno privado, los principales habían muerto, por supuesto, pero los que le habían conocido, siendo ellos niños o jovencitos, pues ya eran gente muy mayor. Y hoy, por supuesto, ya no están vivos. Es decir, hoy han pasado ya casi 20 años y no queda ninguno vivo. Es una memoria que ya ha desaparecido, y precisamente por eso este tipo de obras son muy útiles. El libro en su momento lo leí entero y de un tirón, por supuesto. Me encantó, y de vez en cuando, como os decía antes, lo consulto porque tiene muy buena información. Cuando necesito algo, estoy escribiendo un artículo o tengo un dato que lo necesito en ese momento, aunque sea solo porque tengo una pregunta y necesito respondérmela, sé que Sebag lo tiene en ese libro y lo voy a buscar. Es un libro de estos que tengo bastante subrayados y con muchas anotaciones. Cuando quiero encontrar algo, como los libros de Robert Service, por ejemplo, también sobre la Unión Soviética. Y además está muy bien escrito, porque Simón Sebag es aparte de un tipo riguroso, es un gran escritor, es decir, que se lee bastante bien y bastante rápido. Una de las cosas que muestra y que lo hace agradable de leer es muestra toda la camarilla que rodeaba a Kova, a Stalin. Vamos, Kova era uno de sus nombres, el otro, el habitual, era Foch. Era el nombre con el que se referían, o el apodo con el que se referían a él. Y están todos, Está Yagoda, Beria, Molotov, Khrushchev, toda la banda. Y cómo todos le bailaban el agua y se deshacían en halagos con él. Stalin, por supuesto, se dejaba querer. Y además era un tipo implacable y extraordinariamente desconfiado. Es decir, sabía más o menos, los tenía enfrentados como Hitler, el divide et impera, igualito, todos los tiranos se han valido siempre de lo mismo, pero que a la que detectaba una minúscula, microscópica deslealtad, automáticamente lo pasaba por las armas. Ese tipo estaba muerto. Bien, pues todo esto, en base a estas entrevistas y en base a lo que él pudo rescatar de los archivos, está muy bien retratado. Además está salpicado de anécdotas privadas que son todas sabrosísimas, de aquella corte delirante, pues nada, que tuvo el poder absoluto en la Unión Soviética durante 25 años. Más 25 años fundamentales, porque entre medias pilló
la Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo dicho, no me enrollo más, un libro muy recomendable, así que ya sabéis, si os interesa el tema, La corte del Zarrojo de Simón Sebag Montefiore es un libro que os va a gustar mucho. Seguimos con Víctor, que nos trae una novela histórica, famosísima, por cierto, bueno, tan famosa que si no todos la habéis leído, seguro que todos la habéis visto. El libro en cuestión se llama Sinué el egipcio, de Mika Waltari. Es un libro que leí hace muchísimos años, pero del que guardo un gran recuerdo. Está ambientado en el antiguo Egipto y habla sobre la vida del que es el médico real del faraón, que es Sinué. Te cuenta un poco cómo es su vida y cómo vive sobre todo en el exilio una vez que el faraón fallece, y las andanzas que va teniendo a lo largo de su viaje por el Antiguo Oriente. Espero que guste, y también quería aprovechar para pedirte a ti o a alguno de los compañeros de la contraportada que recomendaran un libro sobre la historia de la independencia de los Estados Unidos. Nada, muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. Bueno, yo no he leído sino El egipcio. Sé que existe, evidentemente, y que es una novela muy famosa, pero sí la he visto. He visto la película, que es un clasicazo de Michael Curtis, con Jan Simmons en modo espectacular, en modo egipcia espectacular. Es de estas películas, entre comillas, de romanos, bueno, de época de los años 50, de la época dorada de Hollywood. Y si eso me la traéis al contraplano, porque ahí sí que la podré comentar, desde luego la podré comentar bastante más o bastante mejor que el libro, que no lo he leído. Sé que es una novela clásica de siempre, de una novela histórica clásica, de las que se viene leyendo edición tras edición en 100.000 idiomas, conocidísima casi por cualquiera, ¿no? Pues yo creo que es una de las novelas históricas, desde luego sobre el Antiguo Egipto, la más famosa. Y de las novelas históricas conocidas por el gran público, de las más famosas. Y lo más curioso es que fue escrita por un finlandés, porque Mika Waltari era un finlandés, no era ni norteamericano, ni británico, ni alemán, no, era finlandés. Es una cosa realmente curiosa, más un tipo que no salió nunca de Finlandia, que era profesor y que se le daba bien esto, llegó a convertirse en un auténtico especialista del género de novela histórica, quiero decir, y por supuesto alcanzó fama mundial con sus novelas históricas. Hizo otra que se siguen publicando, Hizo otra sobre la antigua Etruria, el etrusco se llama, también la tenéis en español por si le queréis echar un vistazo, os gustan este tipo de novelas, y ni que decir tiene que Waltari es un auténtico ídolo, una celebridad en Finlandia, que es un país pequeño, un país que debe de tener 4 o 5 millones de habitantes y que en aquel entonces, en los años 40, pues cuando se escribió esta novela, eran muchos menos, así que le tienen como uno de los grandes escritores del país y me parece muy bien. Pues nada, ahí os dejo la recomendación de Víctor y vamos con Alfredo de Castellón, Maño de Castellón, que nos trae una trilogía. Una trilogía, os digo, ya os di una pista, de Escotado, y no es Los enemigos del comercio. Voy a recomendar una trilogía para la contraportada. Es la trilogía de Historia General de las Drogas de Antonio Escotado. Y es una colección son 3 libros que están bastante bien, que hablan sobre las drogas y su evolución histórica a lo largo del tiempo. Y Antonio Escotado, en este caso, vincula a veces en religión con drogas. Hace algo parecido en otra trilogía que recomendé, que es Los enemigos del comercio, que en algunos casos sí que hay una vinculación entre religión y economía. En este caso hace la vinculación entre religión y drogas. Y recuerdo, por ejemplo, que en el caso del cristianismo hace una vinculación de una antigua Eucaristía primitiva en el que los cristianos bebían vino en ayunas, y hace otro ejemplo con el brahmanismo y la marihuana o el hachís, y así continuamente. Es un libro altamente recomendable y en el que he Escotado, el cual además de hablar de las drogas, las ha probado. Creo que las ha debido probar casi todas. Mm, Recomienda la libertad para elegir,
y la libertad de escoger. Bueno, esta es la obra más conocida de Escotado y la que seguramente le granjee la inmortalidad. Eso estoy convencido. Dentro de 50 años, no sé si se hablará de otras obras de Escotado. Espero que se siga hablando de Los enemigos del comercio porque es un gran libro, o son 3 grandes libros, mejor dicho, pero estoy convencidísimo que se seguirá hablando de la historia general de las drogas y seguirá siendo un libro de referencia porque lo merece, no es por nada. Es decir, es un libro que ha sido traducido a varias lenguas, que ha tenido ediciones sucesivas desde que salió por primera vez, no sé si fue a finales de los 80 o a principios de los años 90, actualizaciones, la última es de hace no mucho tiempo, y la verdad es que es un libro excepcional. Es lo que se conoce como un magnum opus, es decir, una obra magna, ¿no? Una obra maestra en el campo del estudio de las drogas. Es, por supuesto, la obra maestra de Escotado, pero dentro del campo del estudio de las drogas es una de las obras de referencia a nivel mundial, estoy hablando, no en español, a nivel mundial. Probablemente la más documentada y yo creo que la más ambiciosa jamás escrita. Es decir, es una obra un tanto peculiar, porque no encontraréis algo similar en otros autores o en otros idiomas. Encontraréis cosas más atadas a un tema, a un apartado concreto, pero no con esa ambición enciclopédica con la que Escotado abordó esta obra. Los 3 volúmenes, para que os hagáis una idea, antes os tengo que advertir porque es el ladrillo de ladrillos, ¿eh? Los 3 volúmenes entran en un solo tomo que debe de pesar, y no exagero, como 3 o 4 kilos, bueno, bastante más 4 que 3. Es un libro muy gordo y muy pesado, se rompe con facilidad, poco que se te caiga de lo grueso que es. Es decir, que es una obra que no se puede llevar a la cama y que pide atril para leerla. Si la quieres leer en papel, obviamente. Es decir, que si, en el caso de que estés en la mitad y la tengas a los 2 lados, se forman 2 cordilleras, según 2 cordilleras a la izquierda y a la derecha. Es una obra en condiciones. Escotado la escribió, al parecer, en la cárcel, o empezó a escribirla en la cárcel, donde fue a parar por tráfico de drogas. Hace, pues de esto ya casi 40 años, no sé cuándo tuvo esa condena, pero a principios de los 80, a finales de los 70, una cosa así, y le dio pues por reflexionar sobre este tema. Escotado es un tipo muy culto, es filósofo, como todos sabemos, y empezó a investigar sobre esta historia, él ya conocía obviamente las drogas, era un mundo que no le era ajeno, empezó a pensar sobre la historia en general de las drogas, sobre su fenomenología, etc., y al final terminó alumbrando esto. Es una obra total, que lo aborda todo. Aborda la historia, la legislación, la cultura, las sustancias, los usos que hemos ido dando a la droga a los seres humanos a lo largo de los siglos. Usos ya sean rituales en las religiones, por supuesto recreativos, especialmente a lo largo del siglo XX y del siglo presente. El apéndice final, del que se llegó a hacer incluso un libro extra, que fue en los 90, una cosa así, el libro de los venenos, o el manual de los venenos, no recuerdo. Este es un listado de sustancias psicoactivas, que sirve casi como un manual de uso y disfrute. Es decir, va describiéndolas una a una y poniendo los efectos que tiene, cómo se administran, los riesgos, etc. Él las ha probado todas, entonces creo que no habla por hablar, en una palabra, que él sabe que cuando se puso a escribirlo, él sabía exactamente, por experiencia propia, qué es lo que hace cada una de esas sustancias, cómo actúa sobre el cuerpo y qué precauciones uno debe adoptar antes de metérsela para adentro, ¿no? Entonces, eso tiene mucho valor, sobre todo si lo que te gusta es esto. Yo la verdad es que nunca me interesó el mundillo de las drogas, más allá de la parte puramente teórica. Yo lo leí cuando estaba en la universidad y la verdad es que entonces quedé persuadido de que había que legalizarlas y que había que hacerlo cuanto antes mejor. Pero a pesar de eso nunca me he drogado. Eso creo que lo he comentado aquí ya en alguna ocasión, porque a diferencia de Escotado, pues la ebriedad no me resulta muy agradable, ni siquiera cuando era joven. Esa es la verdad, tampoco mucho el alcohol, no ya por supuesto la cocaína y todas estas cosas, pero que tampoco me va mucho beber. Los que me conocen bien lo saben, no es por nada, simplemente que no me ha llamado la atención jamás, ni siquiera cuando tenía 20 o 22 años. Ahora bien,
entiendo que no todo el mundo es tan templado como yo en este aspecto. Otro puede decirme, o tan coñazo como tú, Fernando, en este aspecto, ¿vale? Pues o tan coñazo. Por lo que es bueno que quien quiera, es decir, quien desee o quien le guste esto, pueda hacerlo, pero sabiendo antes. Es decir, sabiendo antes lo que hay detrás y conociendo bien los riesgos que entraña las drogas y la drogadicción en sí mismo. Porque no hay peor drogata o peor yonki que un tipo que no sabe lo que se mete en el cuerpo, que por desgracia sucede muy a menudo. Es decir, podríamos llamarle el yonki indocumentado. Esos son los peores que hay. Y claro, así luego vienen los traumas personales, los dramas familiares y las vidas destrozadas. Es decir, la droga es como el alcohol en sí. Es algo que hay que tomarlo siempre con pinzas y con extremado cuidado. Como si nos entregan un huevo de Fabergé que lo tomamos entre las manos con un paño especial para no hacerle ni el más mínimo rasguño. Pues lo mismo o algo similar sería lo de las drogas. Y ya como nota de librería, ya para ir terminando con la historia general salió el año pasado en versión Kindle. Esto lo digo porque me parece que es un dato importante. Y es decir, que a partir desde el año pasado, si os lo podéis llevar a la cama, porque los bits no pesan. El Kindle va a pesar lo mismo antes de comprar la historia general de las drogas. Bueno, los enemigos del comercio, esos 3 libros también se las traen, de grosor. Va a pesar lo mismo antes que después. El que no quiere un libro tan grueso, un libro tan extenso, Scott escribió un manual, una historia muy parecida, que es una versión reducida de la historia general de las drogas, que se titula Historia elemental de las drogas. Lo digo por si el tema os interesa, pero no os interesa tanto como para embaularos 1000 y pico páginas y no poder, ni siquiera poderlo sostener entre las manos. Este debe de tener como 250, calculo. Este lo tengo yo en casa, es de los años 90. No sé si se seguirá editando en papel. Lo que sí he ido a mirar es que está en Kindle. Yo el libro, la historia elemental de las drogas, la regalé en el pasado en más de una ocasión. Como regalo de cumpleaños, como regalo a alguien que le regalas un libro, porque incluso gente que no está especialmente interesada en el tema o está solo parcialmente interesada, si lee 250 páginas se las va a leer, pero si le enchufas 1400, no. Va a decir, mira, hasta ahí podíamos llegar, el tema me llama un poquito la atención, pero tampoco estoy loco con él. Este lo tenéis en Kindle, lo he ido a mirar, cuesta 7,5 €. La otra creo que son 9 y pico, así que en Kindle es además muchísimo más barato que en papel, porque el papel cuesta dinero y la tinta también. Y ese con lo que pesa, además hay que, no sé, habrá que, solo las camionetas que lo llevan consumirán más combustible llevando libros como la historia general de las drogas. En fin, yo creo que no es mala idea empezar por la elemental y luego pasar a la general, en el caso de que el tema realmente a uno le haya subyugado y necesite un poco más, necesite un chute extra. Ahora que hablamos de drogas, creo que viene la palabra a la perfección. Y una última cosa, este es el libro de la semana, no hace falta que os lo recuerde. Es decir, que desde hoy mismo pasa a engrosar la contrabiblioteca, que es esa selección de libros, cada semana sale uno que tengo puesta yo en mi página web, en diazvillanueva, por si queréis ver o consultar los mejores libros de la contraportada del último año. Mario de Colombia nos trae un libro sobre historia reciente de su país. Quiero recomendar el libro Manteniendo la Democracia Maestro de Luis Alberto Plazas Vega. Este libro es básicamente una recopilación de los hechos que llevaron a Luis Alberto Plazas Vega, un coronel de Ejército de Colombia, que estuvo involucrado, o mejor dicho, comandó la operación para recuperar la toma del Palacio de Justicia en el año 85 o 86, no me acuerdo bien. El caso es que esta persona se volvió el chivo expiatorio de todo este hecho terrible en Colombia, porque él fue quien lideró la retoma del Palacio de Justicia y quien dio la cara en televisión nacional. Bueno, todo esto que te estoy contando
viene a que en este libro se demuestra cómo se ha utilizado la justicia en Colombia como un arma política. Y esta persona, Luis Alberto Plazas Vegas, eh, eh, lo narra con hechos y señales. Inclusive es bastante organizado y toma nota de todo lo que ocurre y todos los hechos, todas las pesquisas que hace la Fiscalía colombiana. Y curiosamente, una fiscal, la que lleva la investigación de él, es esposa de un exguerrillero del M-19. Y él lo narra aquí. Bueno, la editorial es Cangrejo. Y nada más, muchas gracias. Pues mira, Mario, no conocía este libro. Lo que sí conocía es el episodio que al parecer cuenta el libro, o que según nos estás diciendo, narra con detalles y con un amor al momento, según nos acabas de contar. Este episodio lo conozco, no tan bien como tú, obviamente, pero sí es un episodio que conozco además desde que sucedió. Para los que no lo conozcan, que es probable, especialmente los más jóvenes o los que no sean colombianos, en 1985, un comando guerrillero del M-19, que era una guerrilla colombiana que ya desapareció hace tiempo, no era las FARC, otra, en Colombia ya comenté en una ocasión en la Contracrónica que han coleccionado guerrillas, pues esta fue una de ellas. Pues un comando del M-19 tomó el Palacio de Justicia en Bogotá. El Palacio de Justicia está en el mismo centro de la ciudad, queda, pues no sé, a 2 o 3 cuadras de la Casa de Nariño, es decir, en el mismo corazón de Bogotá, haciendo un montón de rehenes dentro. Pues era un día laborable, había jueces, gente que estaba en un juicio, bueno, pues los trabajadores de allí, y los hicieron a todos rehenes. El gobierno tenía un problema muy serio, así que envió al ejército a retomar el palacio, y hubo una batalla campal con muchísimos muertos, creo que fueron unos 100 o algo así. Se habla también de la masacre del Palacio de Justicia. Fue algo muy sonado, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Yo tengo recuerdos de infancia de ver aquello, ver esa toma o esa retoma, mejor dicho, la toma no se dio por televisión, de ver la retoma del Palacio de Justicia de Bogotá por televisión, siendo yo un niño. Así que fijaos si todavía lo recuerdo. Pues fue cuestión de días y además se insistió, fue una cosa realmente polémica. La cuestión es que el asunto se cerró, se quedó ahí, y 20 años más tarde encausaron al coronel del que nos habla Mario, le encausaron por los desaparecidos que se habían producido. Bueno, pues este coronel es el autor del libro, nada más. A partir de aquí ya, yo no he leído, ya os he dicho, no conocía ni la existencia del libro, pero yo creo que para colombianos y para gente que esté interesada en la historia de Colombia, creo que es un buen aporte. Bien, seguimos, vamos con Antonio, que es de Málaga, que nos trae 2 libros, uno de Vázquez Figueroa y otro de mi adorado Stefan Zweig. El primero de ellos es Alí en el País de las Maravillas, de Alberto Vázquez Figueroa. Sobre la sinopsis de este libro yo recomiendo no saber nada, que te vaya sorprendiendo a medida que vas leyendo. Gana bastante si no sabes de qué va. Es un libro muy fácil de leer, que tiene momentos muy, muy divertidos y hace una crítica muy mordaz de la sociedad americana. Un libro muy recomendable. Y el segundo libro que recomiendo es Magallanes, El hombre y su gesta, de Stefan Zweig. Este libro, bueno, la aventura de Magallanes con la vuelta al mundo es una aventura fantástica. Todo el mundo debería conocerla. Deberían de hacer incluso una miniserie también de las que hacen, que también producen hoy en día. Es una aventura magnífica. Y traigo a colación este libro por un comentario que hiciste en un programa tuyo sobre que los españoles eran los primeros que habían dado la vuelta al mundo con Magallanes, con Magallanes y Elcano. Y en este libro viene una curiosidad muy interesante, que la primera persona que dio la vuelta al mundo en principio fue un esclavo de Magallanes, que se llama Enrique, que nació en la Moluca. Este hombre, Magallanes lo adquirió cuando trabajaba para Portugal esos años antes de la travesía de la Vuelta al Mundo, y participó con Magallanes en la Vuelta al Mundo. Así que cuando llegó a las Molucas fue la primera persona que había dado la Vuelta al Mundo. Y nada, pues tu programa es magnífico y nada, muchas gracias.
Pues mira, Antonio, Alí en el País de las Maravillas no lo he leído, pero puedo decir y asegurar que Vázquez Figueroa es un gran narrador y que rara vez defrauda. Así que yo no lo haya leído no significa nada. Si tú nos lo recomiendas, Antonio, seguramente es un libro que tiene todo lo que nos cuentas. Del Magallanes de Zweig no puedo decir más que es un texto delicioso. Como todos los de este autor austriaco. Han pasado ya unos cuantos por la contraportada, espero que sigan pasando, porque la verdad es que la obra de Zweig, un autor que lleva, qué sé yo, 80 años muerto, y 80 no, pero 42, que es cuando se suicidó en Brasil, pues eso, 77 años muerto, y se sigue publicando y se sigue publicando en español. Y la editorial Acantilado, que es la que lo saca, lo sigue sirviendo en las librerías porque se ve, que reponen en una palabra. Así que algo tiene el agua cuando lo bendicen. Sí, algo tendrá Zweig cuando se sigue editando, además en un montón de idiomas. No solo en español, por supuesto, también en inglés y en alemán. Esta de Magallanes es una de sus últimas biografías. No sé si es la última, pero vamos, de las últimas. Y él la escribió cuando ya se sale a Europa, se va hacia América, que es donde terminó muriendo, y se inspira en el viaje de los viajes transoceánicos o de exploración de los europeos durante el siglo XV, los siglos XV y XVI, y escribe este libro, esta biografía, sobre Fernando de Magallanes. Zweig era un experto, y esto se puede ver en cualquier otro, en Fouché, por ejemplo, un experto en dibujar personajes con la pluma. A mí es de lo que más me gusta de él, obviamente, esa capacidad que tiene para narrar y para escribir. Me fascina, igual que me gusta Josep Pla precisamente por lo mismo, pues porque lo difícil, y esto lo decía Pla, es describir. Opinar, la opiniones tenemos todos, pero saber describir algo es complicadísimo. Bueno, pues Zweig tenía una facilidad pasmosa para la descripción y para la construcción de personajes que, a pesar de que están escritos, les pones cara a una velocidad pasmosa. Y los pones a mover, los animas en tu cabeza. A Magallanes, por ejemplo, pues lo pinta como un tipo tenaz y decidido, pero muy poco habilidoso para relacionarse con los demás, lo cual encaja con lo que uno más o menos tiene la idea de Magallanes, a poco que haya leído. Por ejemplo, se ha leído el relato de Pigafetta, que fue uno de los tripulantes de la expedición, italiano, la conocemos a fondo gracias a Pigafetta. Es la conclusión que más o menos uno extrae, que no era un tipo con grandes habilidades sociales y seguramente esa falta de tacto le terminaría costando la vida, o fue la causa de que terminase Magallanes. Magallanes no fue el primer hombre que dio la vuelta al mundo, porque se murió a la mitad de camino, cuando se enzarzó con los indígenas filipinos. Entonces allí terminaron matando, dejó la expedición, iban con los 3 barcos, bueno, uno lo tuvieron que abandonar, tuvieron que dividirse y el primer viaje de circunnavegación del globo, lo concluyó Juan Sebastián Elcano, y además lo hizo de una manera muy heroica, porque volvió solo con 2 paradas. Una la hizo en el Dos Aguadas, que se llamaba. Una la hizo en el Cabo Buena Esperanza y la otra en las islas de Cabo Verde. Si veis una réplica de la nao Victoria, uno no se puede imaginar lo que tiene que ser atravesar el Océano Índico ahí, o el Océano Atlántico con una sola escala en Cabo Verde. Eso tuvo que ser tremendo. Bueno, pues lo hizo. Volvió desde las Filipinas hasta Sevilla haciendo 2 escalas rápidas. Además, en Cabo Verde casi le atrapan los portugueses, porque él hizo solo 2 escalas porque esa parte del mundo pertenecía a Portugal. Solo podían navegar los portugueses en virtud del Tratado de Tordesillas. Por lo tanto, en el caso de que los portugueses le pillasen, le atraparían y se acabaría el viaje en ese momento. Y ellos habían cargado especias en lo que hoy es Indonesia, y va con una carga valiosa que terminó, por cierto, pagando el viaje. A Elcano, por cierto, Zweig no le pinta muy bien, no le trata demasiado bien. Pero bueno, como es Zweig, se lo perdonamos. Elcano, a todo esto, tiene un monumento en Guetaria. Bueno, en Guetaria de hecho tiene 2. Tiene un monumento y después 2 estatuas. Tiene una en el puerto y otra delante del ayuntamiento. Es normal, Guetaria es un lugar muy pequeñito. Ya sabéis que yo soy muy guipuzcoófilo. Todo lo que esté en Guipúzcoa me gusta y además me gusta disfrutarlo. Bueno, pues es un pueblecito que hay en la costa guipuzcoana, que es el pueblo natal de Juan Sebastián Elcano, y tiene un monumento y 2 estatuas. ¿Qué menos? El hecho es que en Madrid no hay. A mí eso siempre me llamó la atención. En Sevilla hay una, la entrada del Parque María Luisa, está justo en la entrada del río.
la que está al lado del Puente de los Remedios. Lo digo por si los sevillanos obviamente lo sabéis, pero los que no sois de allí, por si vais a Sevilla y queréis echarle un vistazo. Yo, si tuviera que traerme una a Madrid, no hace falta ni que la creen nueva. La que hay en Guetaria, delante del ayuntamiento, me parece que está muy bien. Esa más en mármol blanco, muy elegante, muy fina. Y no sé, yo quitaría el monolito ese de la Plaza de Castilla, que es un crimen, que lo pusieron hace unos años, y colocaría ahí la estatua del Cano. No la de Guetaria, pero sí una copia de la Guetaria y quedaría estupendamente. Muy bien, queridos amigos, pues con esto podemos ya dar por concluida la contraportada y ya sabéis, me despido de vosotros hasta mañana, que habrá contrarréplica.